RCR, la red que comunica y une al Perú. Y agradecemos la participación aquí en RCR del doctor Luis Solari de la Fuente, expresidente del Consejo de Ministros y también exministro de Salud, quien precisamente asistió a este encuentro. Doctor Solari, muchas gracias por este contacto. Estábamos haciendo el comentario de esta importante cita que sostuvieron ayer con el premier Alberto Otárola, ¿no? Donde les han presentado y seguramente personalmente el premier la exposición de la política general del gobierno. ¿Qué nos puede comentar de esta reunión, doctor? Bueno, la invitación era un poco distinta porque la invitación llegó indicando que la situación política era lo primero que se mencionaba en este documento. Y obviamente luego, ya cuando llegamos, era obvio que se iba a tratar el decreto supremo aprobado el sábado, o sea, la política general del gobierno, que obviamente es algo muy simple, muy escueto, son 9 líneas generales con unos pocos puntos en cada lugar. Definitivamente es una cuestión que está hecha pensando en irse en julio del 2024, ¿no? El problema que tenemos fundamentalmente es que el gobierno mandó su proyecto de ley y que no hizo nada para conseguir los votos. Los votos se buscan, los votos se construyen, no es que me mande el proyecto y allá el Congreso que lo haga. Ayer hubo un consenso en la gran mayoría de los presentes de que en una situación de rechazo profundo a la presidenta y al Parlamento, y en una temporada de crisis después de 6 presidentes en 6 años, es indispensable, como se hace con las computadoras, cuando la computadora ya no da más, ¿qué hace? Se borra todo y se recomienza de nuevo, se resetea. La necesidad de hacer lo mismo con la autoridad del país. Ese es el sentido de las elecciones adelantadas. A mí me hace mucha gracia cuando alguien sale y dice, no, ¿para qué vamos a adelantar elecciones? Todo está tranquilo. Ahí uno se da cuenta de que esas personas que están en estos cargos de alta magistratura no tienen idea de lo que está pasando en el Perú, o son ciegos, necesitan oculistas, algo, pero no se dan cuenta de lo que está pasando en el Perú, que de Huaycán a Puno o a Zarumilla, la mayoría de la población dice lo mismo. Queremos que se vayan todos. Y no es que queremos que se vayan todos y que por esa razón se va a hacer nuevas elecciones. No, es porque simplemente vemos que hay una falla de origen. Es un escándalo, pues, señor Causo, que nos hayamos enterado por manos de un colaborador eficaz que los mandos militares sí habrían sabido dónde estaba el sobrinísimo del presidente Castillo. Eso es gravísimo. O sea, uno no puede tener un país que camine hacia el futuro con hechos que crean desesperanza permanentemente. Ahora, doctor Solari, necesitamos una reconstrucción no del país, sino de las cosas invisibles, la fe, la esperanza, la confianza en el futuro, la confianza en las autoridades, las cosas que realmente mueven y elevan a una nación hacia un futuro distinto. Así es, doctor Solari, y de lo escuchado ayer usted por el doctor Alberto Otárola sobre esta política general del gobierno, ¿cuál ha sido su percepción? Que ellos, el actual gobierno de Dina Boluarte, pretende quedarse hasta el 2026? No. Esto que se ha presentado y se ha aprobado en el decreto supremo es obviamente algo que está dirigido máximo hasta julio del 2024, que es la percepción que tiene el gobierno que va a ser su duración, siempre y cuando pues no se reinicien las marchas, apenas atenúe estas penosas lluvias, o que no salga pues un video, nada en donde esté comprometida la presidenta cuando era tesorera de Perú Libre o de fondos recibidos por campaña como están denunciando últimamente. O sea, si hubiera una cuestión contundente que comprometa pues la estabilidad de la presidencia,
no habría otra salida más que la presidenta renuncie y que el presidente del Congreso convoque a elecciones dentro de los 4 siguientes meses. Es decir, tendría que ante una circunstancia de ese tamaño de hacerse las cosas más cortas, pero estas medidas que están ahí son medidas que se hacen en un año máximo, no hay que mirar, uy, esto es muy difícil, no, nada es difícil, Pero, usted llama a las personas que saben hacerlo, ¿no? pero ¿cómo puede entender la población, doctor Solari, si la presidenta misma Dina Boluarte ha dicho que, bueno, el balón está en el Congreso de la República, la decisión política para que ellos aprueben el adelanto de elecciones, cuando no vemos ninguna intención del Congreso de la República? Ayer escuchábamos precisamente al vocero del fujimorismo decir que, por ejemplo, en esta legislatura no se va a ver el adelanto de elecciones. Hemos escuchado a otros parlamentarios decir que no se tiene que adelantar las elecciones y que el Congreso de la República, ellos han sido elegidos hasta el 2026. Entonces, ¿cómo la gente tiene pues esta percepción de que tanto el gobierno de Dina Boluarte como los legisladores quieren culminar su mandato hasta el 2026? Bueno, estaríamos pues ante una engañifa, ¿no? Y si hubiera una engañifa de ese tamaño, pues peor para las autoridades. O sea, las autoridades creen que porque están revestidas de un poder, este poder es pues como si fueran superhéroes. No, no es así. Mire, esta mañana le decía en una entrevista a la persona que me estaba maquillando, imagínense que usted viene a su trabajo y que en un huequito de 2 centímetros de profundidad se tuerce el pie y se fractura el tobillo. Ya no puede venir a trabajar. Entonces, ¿qué se llama eso? La realidad se impone. O sea, estos congresistas no son futurólogos, no son cartománticos, no tienen bola de cristal. Ya pasará algo, no hay que preocuparse, hay que tener fe en Dios y fe en nuestro país y en la ciudadanía, de que pasará algo que haga que las cosas como se desarrollen rápido, como lo de Castillo. ¿Cuántas marchas se hubieron en todo el país? Y el señor Castillo no se movía, seguía haciendo sus tropelías. Y de la noche a la mañana pasó algo y se fue. Esto es igual. ¿Usted cree también, usted cree que le puede pasar lo mismo a Dina Boluarte? ¿Le puede pasar con estas denuncias que se están presentando? ¿Podría suceder que Dina Boluarte no le quede otra opción quizás de renunciar si estas denuncias se profundizan? Exactamente lo mismo no, pero sí algo análogo, que suceda algo, que salga algo y que ese algo comprometa pues la estabilidad de la presidenta y el gobierno. Entonces tendrá que ir pues a algo que no hay por qué tenerle miedo. Iremos pues a un presidente más, pero ya pues con elecciones dentro de los 4 siguientes meses. Y no es cierto que solo tienen que hacerse elecciones para presidente y vicepresidente, porque la Constitución tiene un artículo que dice que los candidatos a las vicepresidencias pueden ser candidatos al Congreso. ¿Cómo se va a cumplir ese artículo si los congresistas no quieren irse a su casa? Claro. Bueno, significa que la Constitución se interpreta integralmente. Si hay un artículo que dice que los vicepresidentes tienen que ser candidatos al Congreso, significa de que el legislador puso en la intención del legislador fue que hubiera una elección general, porque usted comprenderá, si hay un deterioro de la relación entre gobernantes y gobernados, como la que hay en este momento del Perú, a ver, ¿alguien cree que si renuncia a la presidenta y el presidente del Congreso asume, alguien cree que el Perú se va a quedar calladito si los congresistas dicen que no quieren que haya elección congresal? ¿Alguien cree que esto va a ser pues como un panetón recién horneado? No, esto sería un escándalo, una turbamulta en las calles que los obligaría a ellos mismos a salir corriendo. Mire, una cosa es desaprobación a una encuesta y otra cosa es desprecio. Cuando le tiran piedra, lo insultan a un congresista, es porque hemos pasado de la desaprobación al desprecio. Eso parece que los congresistas que no les ha pasado todavía no se dan cuenta de lo que eso significa para un país, ¿no? Yo tengo confianza y fe en que
pasará algo y iremos al siguiente estadio del Perú para bien, por supuesto. Ahora, Una cosa que nos permita finalmente ujú. tener nuevas autoridades que realmente cambien el ¿Y Perú, cuál ha ¿no? sido en esta cita que ha tenido usted, su participación, doctor Solari, su recomendación al Premier? Bueno, mi recomendación, de hecho varias. Una, primero que le devuelvan al Instituto de Neoplásicas todas las competencias y las prerrogativas que debe tener una unidad ejecutora. No puede ser que usted necesite, que el otro día un conocido, no había pues paracetamol, imagine paracetamol en un hospital donde el dolor es materia de cada día, no había el analgésico más famoso que hay en el mundo, ¿no es cierto? Y que la poca platita de recursos directamente recaudados por el hospital tiene que ir al tesoro público. Ha habido un día que se han cortado cirugías resectivas porque no habían suturas en INEM. Entonces, como en uno de los planes, en un punto del plan de salud han dicho que se van a recuperar las cuestiones para los pacientes oncológicos, sobre todo de menores recursos, dicho, bueno, devuélvanle a Neoplásicas todas las competencias que se le dieron cuando se le convirtió en ejecutora, que dice claramente, ¿no es cierto?, mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer, especialmente para las poblaciones de mayor vulnerabilidad, que son los pobres del Perú. Eso es uno. Dos, he señalado que la Cancillería ha tenido una posición débil en relación a Colombia, que también ha sido resaltada por el señor Cateriano, en relación a que nosotros somos insultados todas las semanas por el presidente de Colombia y la Cancillería cree que basta con reducir la relación al nivel de encargado de negocios. Después le he dicho al presidente, oiga, si el discurso es que se adelanten elecciones, no puede ser que el gobierno mande un proyecto y que no trabaje para conseguir los votos. Le voy a poner un ejemplo. No dicen que habrían prefectos y subprefectos de Alianza para el Progreso nombrados por el gobierno. No dicen que la presidenta de Salud sería probablemente de Alianza para el Progreso. ¿Y por qué los dos parlamentarios de Alianza para el Progreso votan en contra de tener elecciones, aunque sea primera vuelta en el 2023? Significa que el gobierno manda el proyecto como si fuera pues una encomienda a Júpiter y se desentiende del problema. No, cada proyecto de ley del Ejecutivo que llega al Parlamento no es para que nos traten como idiotas y nos digan, bueno, el Congreso ya verá qué hace. No, el Ejecutivo tiene que ir y buscar sus votos. También he dicho que no es posible que el tema de anemia está en salud cuando debe estar en educación, cuando es la primera causa de que nuestros estudiantes fracasen en la prueba internacional sobre entendimiento de problemas y entendimiento de lectura, entre otras cosas más, pero básicamente todos nos centramos principalmente en la cuestión política, porque ese es el problema principal del gobierno, una pésima relación con los gobernados. Y yo creo que el primer ministro, por lo que se conversó y por lo que se dijo, que él está convencido de que en el momento que suceda lo que suceda, ellos se tienen que ir con tranquilidad. También mencioné de que si pasan las lluvias y que es probable que comiencen otra vez las protestas, el gobierno tiene que hacer borrón y cuenta nueva y volver a comenzar. Eso significa cambiar el gabinete. También sugerí que el gobierno puede nombrar al primer ministro, pero el gabinete deberían ser ternas propuestas por el Acuerdo Nacional. Ahora Para cambiar que sea un gabinete realmente, sea un gabinete de todos y no solamente de la presidenta. el gabinete, doctor, porque hay, como sabemos, 7 ministros de la presidenta Dina Boluarte que son investigados por la Fiscalía, ¿no? Alberto Otárola, Jorge Chávez, Pedro Angulo, Víctor Rojas y César Cervantes, ellos afrontan una indagación por los presuntos delitos de genocidio y también hay ministros que están como Vicente Romero y Luis Adriancén por presuntos delitos de omisión de funciones. Entonces, bueno, casualmente se ha mencionado el tema de derechos humanos, que la primera razón por la que deben investigarse las muertes y establecer claramente los responsables, como se ha hecho, por ejemplo, con los asesinos del policía que fue quemado vivo, ¿no es cierto?
la razón principal para hacer la investigación y establecer a los culpables es por respeto a la familia de los fallecidos. Para eso somos peruanos y peruanas todos, ¿no? No solamente es el tema de la imagen internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No. Está bien eso, pero la razón principal es porque las familias necesitan respuestas y necesitan sanción a los culpables cuando se demuestre, y luego de la investigación, que realmente hubieron muertes dolosas. Mire, y si hubieran 17 ministros investigados, yo le diría lo mismo a usted, como se le he dicho al primer ministro. O sea, ayer todos hemos sido sumamente claros dentro del respeto mutuo que nos debemos. Ya usted sabe el refrán, lo cortés no quita lo valiente. Claro. Ahora, usted dice que la percepción y bueno, esta política general del gobierno está hasta el 2024. Entonces, es obviamente para el corto plazo. Claro, para el corto plazo, pero plazo. ¿cómo entender, doctor, reitero esta pregunta, en este contexto en que el adelanto de las elecciones ha fracasado en reiteradas ocasiones en el Parlamento? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasada este 2024, va a tener que presentar un nuevo plan, si se quedan hasta el 2026. Bueno, yo creo que es políticamente insostenible que este gobierno se quede hasta el 2026. ¿Ya? Ese es, como quien dice, el ojo clínico. Claro. ¿Que cómo se va a resolver la situación? Oiga, ¿usted se acuerda del año 2000? ¿Alguien podía pensar, imaginar que iba a salir el video de Cure Montesinos y que un gobierno que era dueño de los jueces, de los periodistas, de la televisión, de la radio, del Jurado Nacional, de los barcos, de los tanques, de los aviones, de la policía, alguien que tenía ese poder, usted podría haber imaginado el 28 de julio, después que juramentó Fujimori, que se iba a derrumbar en septiembre? Nadie. Se derrumbó. ¿Cuántas marchas se hicieron para que se fuera a Castillo? Y un buen día él agarró y decidió jalar la palanca y se fue. Bueno, en política hay muchas sorpresas, ¿no? Entonces, no solo en política, en la historia. En la historia. Claro. En la historia de los pueblos, y como nuestro pueblo es muy querido por Dios y nuestro pueblo peruano va a tener un papel espectacular en el mundo con todo lo que está pasando. Ahí acabamos de escuchar al representante de la Unión Europea en Santo Domingo en el tema de seguridad, que ha dicho que América Latina podría ser el próximo Golfo Pérsico, porque ya no van a desaparecer los hidrocarburos, van a desaparecer en unos pocos años los carros a gasolina, petróleo, todo va a ser eléctrico. Y los metales que tiene América Latina, el oro, el litio, ¿no es cierto?, el cobre. Sobre todo el cobre, ¿no? Por eso digo, los metales eléctricos. Y no solamente es eso. Oiga, nosotros tenemos 40% de la mejor tierra cultivable del mundo. No somos los primeros exportadores de arándano. ¿Qué cree, que eso se vende a un sol? No somos de los principales exportadores de palta, de granada. ¿Y eso a quién cree usted que beneficia? A los agricultores. El Producto Bruto Interno Agrícola fue el único Producto Bruto Interno que no se cayó durante la pandemia. Es decir, nosotros tenemos todo para ser un país bendecido, doctor Solari, y hay que saber aprovechar todos esos recursos, ¿no? Que nos ha... Entonces, sí, pues, pero esto es pues como con el sudor de tu frente. O sea, sí, que somos un país bendecido, entonces no votemos por unos manganzones para que tomen el poder, pues, ¿no? Y eso es ya una responsabilidad de los mismos ciudadanos, de los mismos peruanos. Doctor, muchas gracias por este contacto y por su explicación y comentarnos de esta reunión que sostuvo ayer con el premier Alberto Otárola, y vamos a seguir nosotros en contacto. Muy buenas tardes, doctor, muy amable. Un honor estar con usted y con los seguidores de la RCR en todo el Perú, señor Caus. Hasta la próxima. RCR, la red que comunica y une al Perú.